está. Buenos días a todos los televidentes de este programa, de tu programa No Todo Está Perdido. Hoy tenemos un programa especial. Hoy tenemos un programa donde el protagonista de estas historias va a ser quien está todos los días frente a esta cámara, el pastor Nelson Machado. Nelson. Mucho gusto, es un placer estar en esta oportunidad, en este tu programa, No Todo Está Perdido. Y bueno, estamos dispuestos para compartir parte de nuestra vida en esta oportunidad. Hoy Nelson nos va a contar parte de su vida, vivencias, diferentes historias, testimonio, cosas que lo hicieron feliz, cosas que lo hicieron entristecer, cosas que marcaron su vida y que van a ser sin lugar a duda de bendición para tu vida. En un ratito nada más, no te vayas, tenemos la historia del pastor Nelson Machado. Nelson Machado, ¿verdad? Exactamente, Nelson Machado Méndez, nacido en el año 1956. Así que ¿cuántos años? Y será que se puede decir, ¿no? 62 años. 62. Nacido en la ciudad de Montevideo, barrio La Chacarita de los Padres. ¿Dónde quedamos más o menos? Queda que no conocen. en la zona de Punta de Rieles, muy conocido para todo el Bien. mundo. La zona de Punta de Rieles, exactamente en la zona del hipódromo de Baroñas, donde está uno de mis cuadros favoritos, el Club Danubio, ¿Hincha de Danubio? también en segunda opción. ¿Cuál es su primer equipo? Mi primer equipo es Peñarol. Muy bien, espectacular. Mi niñez, bueno, tiene dos partes. La parte de triste, obviamente, y la parte alegre. La parte triste por el entorno de mi familia, mi papá, mi mamá, mis hermanos, éramos y somos todavía, estamos todos vivos, 5 hermanos, y bueno, en cierto momento de nuestra niñez, mi papá era albañil y se dedicó a la bebida, se tornó un alcohólico, eso derivó en que comenzara a abandonar mi familia. Mi mamá comenzó a limpiar casas, a lavar a mano, traía ropa a casa, lavaba, eso también implicaba que nosotros quedábamos todo el día solos. Nos teníamos que ir, por ejemplo, a la mañana a una escuela de tiempo completo para comer a mediodía, porque si no, no comíamos en todo el ¿Cuántos día. hermanos eran? 5 hermanos conmigo. 5 O sea, hermanos. son 4 más claro, quien te claro. habla, 5. No fue una niñez normal, fue muy salpicada por tristezas, por cosas que marcaron realmente mi vida para mal en esa oportunidad. Por esas cosas, ¿no? O sea, la pobreza extrema, una madre que luchaba por sus 5 hijos, el dinero no alcanzaba, las enfermedades golpeaban las puertas de mi casa. Yo estaba con una enfermedad llamada asma, mi mamá también, y todo eso era realmente un gran sacrificio, un gran dolor para todos nosotros, ¿no? Nos criamos en ese entorno, a veces simplemente comíamos boñato hervido, otras veces comíamos pato hervido, y esa era nuestra comida por mucho tiempo, y así nos fuimos criando con el mate dulce a la tarde, que era prácticamente lo único que teníamos para comer. Al no tener dinero, al irnos mal económicamente, al irnos mal familiarmente, al tener un problema de salud, mi mamá, entre otras cosas, concurría al curandero, al brujo, a la curandera del fondo de mi casa, que no había, buscando sanidad para mi cuerpo, buscando prosperidad, buscando que mi papá volviera. O sea, anduvimos mucho en el mundo de la oscuridad, ¿verdad? En ese mundo anduvimos por mucho tiempo. A eso quería ir ahora. No eran cristianos, indudablemente. Por supuesto que no, para nada, absolutamente. Nosotros buscábamos, como la mayoría busca, una solución económica, que mi padre volviera a mi casa ya que nos había abandonado. Buscábamos la sanidad para mi cuerpo, enfermo de asma, y mi mamá también enferma, pero igual trabajaba. Entonces, obviamente que lejos de Jesús, lejos de todo, estábamos en un ambiente de oscuridad. ¿Cómo fue el cambio de vida de Nelson Machado a el nuevo Nelson Machado? Porque tuvo que haber un quiebre. Exactamente, hubo un quiebre porque yo me sentía totalmente vacío, lleno de miedos, de inseguridad para el futuro, le tenía miedo a la muerte,
Mi vida era toda una oscuridad, mi presente, mi futuro. Entonces a mí me invadía un gran miedo por la muerte, me invadía un gran temor por el futuro. Y en ese interín, en ese ir y venir, yo conocí un amigo, teníamos un amigo de hacer cosas indebidas, obviamente, en aquel tiempo. Y él sabía bien que a mí me gustaba robar, yo tenía esa tendencia. Hasta que un día en cierto momento mal de mi vida, él me dice, vos sabés que yo voy a una iglesia y si querés me podés acompañar. Muy bien. Yo digo, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia. Y yo hace días, siendo un muchachito, vamos a la iglesia. Obviamente también atraído porque él me dijo que había muchas muchachas jóvenes que podía conocer en aquel lugar. Y por esas cosas yo también fui a la iglesia, ¿verdad? ¿A dónde fue que fuiste? ¿Cuál iglesia? La iglesia en Montevideo está ubicada en Propios y Valle y Ordóñez. ¿Hoy en día sigue estando allí? Hoy está ahí, está en Burgues, casi propio. Burgues 3826, casi propios. En el año 74 me bauticé. Y bueno, ahí llegué a esa iglesia, realmente sin entender nada. Para mí era todo un mundo desconocido, porque para mí era el baile, era el tomar, era a veces fumar. No podía fumar mucho por la enfermedad de mi asma. Y ahí comencé a ir un domingo sí, y después 3 no. Y bueno, yo seguía mis andanzas, pero se ve que hubo algo que me enganchó a mí y que cada tanto yo volvía a la iglesia. Hubo algo que me dejó enganchado. Y eso como que de a poco fui yendo a la iglesia distanciadamente, ¿verdad? Hasta que en cierto momento enganché. Algo pasó en mi vida, las sombras de mi casa me invadían, las sombras de mi casa me hacían mal. Entonces todo eso me fue acercando más a ese Dios que predicaba, ese hombre que estaba hablando ahí. ¿Y quién era el pastor? ¿Te acordás? El pastor que estaba ahí se llamaba Reinaldo Gómez. Y bueno, el tiempo ha pasado y obviamente que él ya murió, pero fue mi suegro. Yo me casé con una de las hijas. Quienes conocen un poquito de la historia aquí del departamento de Florida, recuerdan que Reinaldo Gómez estuvo aquí en el departamento. Exactamente. Hace un tiempo, hace capaz que más de 50 años, hizo una campaña multitudinaria que hasta está plasmada en los diarios. Exactamente. Y si van a los registros del Heraldo, ahí está la campaña donde vino un hombre de bigotito negro que hace alrededor de 50 años en Aparicio Saravia y Rivera hizo una campaña donde juntó miles y miles de personas en aquel lugar. Y bueno, y ahí nació la iglesia Cristo de la Respuesta acá en Florida, que hasta el día de hoy, si bien bajo otro lema, continúa acá en 18 de julio, esquina Manuel Oribe. Increíble, ¿no? Sin amplificación, sin grandes luces, nada, sin bandas de renombre. Nada, un acordeón, algunas lámparas arriba de una plataforma mal hecha, el acordeón que la tocaba mi suegra cantaba con acordeón, y eso era todo, 3 o 4 personas que habían venido de Montevideo, y así empezó ese movimiento. 4 o 5 personas más o menos, en esas condiciones, pero ya a la semana eran miles de personas que se habían juntado por causa de los milagros. Increíble. Tremendo. Y eso deriva en lo que hoy es la primera iglesia cristiana evangélica. Exactamente. Eso es lo que deriva que hoy es la iglesia más evangélica más antigua de la ciudad y del departamento de Florida. Exacto. O sea, realmente es increíble, ¿no? Pero bueno, ha permanecido hasta el día de hoy. Cimentada en una campaña que fue obviamente exitosa si la vamos a plasmar el tema de gente y después de convertido, de gente que cambió su vida. Exactamente, quedaron alrededor de 1000 personas en aquel tiempo y se fue ahí, se trasladaron a lo que era en aquel tiempo la Norteña, allá abajo cerca del arroyo Tomás González, por ahí estaba la Norteña. Bueno, ahí se llenó aquel lugar de gente, fue impresionante, y ahí siguieron ocurriendo milagros tremendos, la gente se seguía convirtiendo a Jesús, y bueno, y ahí, desde ahí hasta hoy, eso no ha parado. Volvamos a usted, pastor. Se convirtió a Cristo, conoció a quien hoy es la pastora de esta iglesia, del movimiento
Del Ministerio Cristo Vive. Ministerio que estoy. Ingrid Gómez, quien era hija, ya nos dijo recién, de Reinaldo Gómez, Exactamente. el pastor de la época. ¿Qué Exactamente. nos puede contar de conocerla? ¿Qué cambió en usted y qué cambió en ella para verse arrimado, acercado? Yo la he escuchado 100 veces esta historia, pero los televidentes tal vez esa historia de amor puede hacerles un clic también. Sí, no, realmente digo, yo voy a tratar de abreviar, pero obviamente que yo venía de un contexto pobre, un contexto muy pobre, ¿verdad? Y comienzo a ir a la iglesia, una iglesia de 4.500 personas, y yo era uno más del montón, con mis amigos, todos, bueno, vestidos como podíamos, de pelo largo, de pantalones anchos como se usaba en aquel tiempo, la camisita apretada, zapatos de plataforma que nunca más volvieron, nunca más lo vi para varones, obviamente. Y bueno, en ese interín uno buscando una novia, buscando la otra, hasta que un día me entero que la hija del pastor Gómez, una de las hijas, gustaba de mí. Entonces para mí fue algo, fue una sensación en aquel momento tan impresionante, porque ¿cómo es posible? Digo, que la hija del pastor Gómez, que era una eminencia Exacto. en Uruguay, digo, ¿te gusta de mí? Si yo soy de los cantes prácticamente. Y realmente cuando yo me enteré de eso, a mí me sacudió todo, ¿verdad? Entonces, claro, te empezaron los amigos, viste, que esto, que aquello, que lo otro, que gusta de vos, hasta que, bueno, un buen día tanto se siguió insistiendo acerca del tema que ella gustaba de mí, que, bueno, concreté un día para poder hablar con ella. Y hasta que así lo hicimos un día, así en un rincón de la iglesia nomás, conversamos, charlamos, y ahí comenzó nuestro noviazgo, un noviazgo que también está salpicado como una novela, ¿verdad? Porque apareció un personaje, que era quien te hablo ahora, que no estaba dentro de la lista de quienes podían ser los candidatos para la hija del pastor Gómez. En aquel momento, como recién lo dije, un personaje muy conocido internacionalmente también, donde obviamente sus padres aspiraban a que tuviera un novio de renombre, un novio que tuviera un ministerio pastoral, evangelístico, misionero, pero aparece Nelson Machado, era jardinero, albañil, pobre, mal vestido, pero el tema es que ella, Ingrid, se enamoró de mí y obviamente que yo me enamoré de ella también. Entonces comenzó el tema de como la comedia o la película, La Bella y la Bestia. Entonces así me comparaban con ella, ¿verdad? Ella se fue a Europa, yo me quedé acá, hubo un tiempo de separación, y bueno, si los padres le dijeron, si tu amor permanece por ese muchacho, yo lo mando a buscar a España. Para mí fue todo un tiempo de espera muy difícil y muchas dudas si realmente iba a ocurrir o no. La cuestión que a los 2 meses más o menos me mandan a buscar y me llevan a España, me voy para España. Para mí era todo viajar en un avión, pues imagínate, ¿no? En mi condición. El muchacho de Punta de Rieles. El muchacho de Punta de Rieles que veía los aviones pasar por arriba de mi casa, porque yo vivía más o menos en la línea del aeropuerto. Para mí era un sueño realmente. Y bueno, y un buen día me veo subido en el avión, rumbo a España. Para mí era todo aquello, un cambio de vida totalmente un cambio de vida para una persona bien humilde, en condiciones bastante bajas. Viajar a Europa con todos los viajes, con todos los gastos pagos. Allá me estaba esperando mi novia en aquel momento, mi suegro. Llegué allá, bueno, para mí todo el mundo desconocido, todo aquello era impresionante. Y bueno, ahí pasó un lapso de tiempo, unos meses, hasta que en la misma España, allí nos casamos. Nos casamos, estuvimos sirviendo a Dios en una campaña que mi suegro realizó, tuvimos un tiempo allí, sirviendo a Dios. Allí nació mi primera hija Mariela, ella es española, y bueno, después de cierto tiempo volvimos para Uruguay nuevamente, ya con nuestra hija, volvimos para Uruguay, y bueno, nos volvimos a insertar en el quehacer de cada día, en las cosas que tienen que ver con Uruguay. Nosotros empezamos en lo que definimos como una sucursal, para que me entiendan los que están mirando.
de la iglesia de Burgues en Montevideo. Comenzamos en una sucursal allí a servir a Dios y en aquel lugar comenzó a crecer a tal lugar que la gente quedaba en la calle. ¿Dónde está ubicada? Mendoza y Carlos Salope. En Mendoza y Carlos Salope es en una orilla, si les digo el barrio, bueno, lo van a conocer. Queda más o menos atrás de lo que viene a ser el barrio Borro, para atrás del barrio Borro. Ya era complicado en aquella época, ¿no? Ya era complicado. Bueno, para esa zona yo también trabajé mucho en el barrio Borro con los niños, cruzaba el barrio Borro de punta a punta de noche para ir a otro lugar también que es un anexo, una sucursal de la iglesia, también cruzaba toda la semana solo el Borro para ir a predicar. Bueno, ahí comenzamos, creció la iglesia de Mendoza y Carlos Salope, creció la iglesia, que era un anexo, creció y creció y creció y creció. Y en cierto tiempo de la vida, bueno, pasaron algunas cosas entre medio que se dio que teníamos que venirnos para Florida. El pastor que estaba en aquel momento, que era Ramiro, fue a casa, nos ofreció la iglesia porque él iba a dejar el pastorado. Y bueno, en ese interín estuvimos conversando también con mi cuñado Wilson, con mi hermano Jorge, que por algunos meses estuvieron pastoreando acá antes que nosotros viniéramos definitivamente. Después de esos 3, 4 meses, 5 más o menos, nosotros nos mudamos con 3 hijos para acá, para Florida, y para vivir en la casa pastoral justamente. Y ahí comenzamos como jovencitos, 20 y pocos años cortos, a servir a Dios acá en esta ciudad de Florida. ¿Qué significa servir? Usted utiliza mucho el término servir. Los pastores utilizan mucho el término servir. Exactamente. La Biblia habla del término servir, que Jesús servía, que nosotros somos llamados a servir. Para explicarle al que está viendo del otro lado, ser pastor, servir, ¿a qué se refiere exactamente? Servís a la gente, pero lo servís cuando tenés un llamamiento divino de Dios. Que eso hay gente que no lo entiende, pero ese llamamiento de Dios nace de parte de Dios en tu interior, ¿verdad? En tu interior vos tenés un convencimiento de parte de Dios de que sos un pecador, de que tu vida está apartada de Dios y todo lo demás, y ahí comienza uno a entender realmente la realidad de Dios y lo perdido que uno estaba. Y ahí comienzan los pasos hasta que Dios te llama a ciertos servicios, a predicar en la calle, a predicar dentro de la iglesia, a cantar, yo que sé, diferentes cosas. A mí me llamó a predicar, ¿verdad? Y el predicar también es servir a la gente. Jesús servía a la gente, ¿verdad? Jesús fue enviado de Dios a la tierra y Él servía a la gente. Y servir a la gente es servir a Dios, y servir a Dios es servir a la gente. Y entonces nosotros ya llevamos, yo llevo más o menos 40 años sirviendo a la gente, ¿verdad? Eso es servir. Servir a Dios es servir a la gente. Y llevamos más de 40 años sirviendo a la gente y 34 años sirviendo a la gente acá en el departamento de Florida. Eso es servir. O sea, nosotros no tenemos horario para decir, te atiendo de 8 de la mañana a 2 de la tarde y después desaparecí, no. O sea, nosotros estamos a tiempo completo, full time, ¿verdad? De mañana, de tarde, de noche, de madrugada. Nosotros la cantidad de veces que salíamos con mi esposa de madrugada por problemas de matrimonio, les largo una nomás. Por ejemplo, que una mujer quería matar al marido, o el marido quería matar a la mujer que se estaba por morir, el hijo que estaba alcoholizado, todas esas cosas realmente no tenían hora. O sea, la hora que pasara el acontecimiento, cualquiera fuera, nosotros teníamos que estar el teléfono y ahí salíamos a la hora que fuera. Y esa es la constante nuestra. Y que han cambiado los tiempos, obviamente. A mí me gusta mucho leer, informarme de muchas cosas, ¿verdad? Y obviamente que las conductas de la gente ha cambiado mucho. Hoy hay mucho más violencia, hoy hay mucho más, se han degenerado los valores morales de los seres humanos, la complejidad del ser humano es muy variada, la violencia, una cantidad de cosas que han cambiado, que nosotros tenemos que ir adaptándonos, no que vamos a cambiar la Biblia, ojo, ¿verdad? Pero ir adaptándonos a los tiempos que van cambiando y llevando la Biblia a los tiempos modernos.
No es que vamos a cambiar la Biblia por los tiempos modernos, no, porque la Biblia eso es lo que tiene la Biblia de tremendo, que la Biblia se va adaptando a los tiempos modernos sin que pierda la eficacia de la misma, ¿verdad? Y eso es importante. El pastor, la pastora, la iglesia que quede detenida en el pasado no va a conquistar a nadie realmente. Si no nos actualizamos, si no seguimos realmente mirando hacia dónde va el mundo, la gente, la sociedad, y no tratamos de acoplarnos en la sabiduría que Dios nos da, realmente poco vamos a poder llegar. En esto podría hablar mucho, pero lo voy a hacer corto. Digo simplemente esto, ¿verdad? Tenemos que ir acompasando lo que va aconteciendo en nuestra sociedad con la palabra de Dios. Tu testimonio, Nelson, hace entonces referencia a un cambio de vida, hace referencia a que se puede salir adelante. Un testimonio de que habla de superación. ¿Qué le puedes decir a ese que te está mirando, que vive en esa situación, que dice a veces los pastores son acartonados, son gente que nunca vivió nada? Y en este caso tenemos una persona que está de este lado que la vivió toda. Exactamente. Eso es lo que a mí me lleva a hablarle a cualquier persona. Eso es lo que a mí me lleva a hablar de Jesús sin tener vergüenza ninguna, al presidente, al senador, al diputado, a la persona del cantegril, a la persona que tiene dinero. ¿Por qué? Porque yo tengo una experiencia de vida. Yo viví un antes y viví un después. El antes sin Dios, sin Cristo, en la miseria, con tendencias a la delincuencia. ¿Entiendes lo que te digo? Entonces digo, yo no es que simplemente yo nací en una iglesia como un religioso. No, a mí me gustaba robar, a mí me gustaba tomar, a mí me gustaba salir con mujeres y todo lo demás, con muchachas. A mí me gustaba todo lo que era la vida de joda, siendo jovencito. A mí me gustaba todo eso. Entonces, llegó un momento que viví una situación en mi vida, como conté al principio, tan terrible, tan difícil en mi hogar, que aunque era joven y me gustaba toda esa vida, el problema de mi hogar me golpeó más fuerte que todo lo demás que esta sociedad me ofrece. El cambio de vida es posible. Es posible no solamente el cambio de vida, y la superación también de la persona. Y por eso es importante esta invitación, la invitación que te hacemos con lo que hoy te queríamos contar. El testimonio de una persona que cambió su vida, la que les predica todos los días en este programa. Exactamente. Es posible el cambio de vida. Vos usaste una palabra muy bien. Yo no soy un pastor acartonado. A mí nadie me saca por ser un pastor. ¿Por qué? Porque yo ando vestido sencillo, simple, bien vestido, obviamente limpio, porque tengo una esposa que me cuida bien. Pero digo, yo no quiero que nadie me saque a mí como el pastor por la vestimenta. O sea, me gusta vestirme bien, pero tampoco quiero que vean el acartonado pastor Nelson Machado. Pues yo tengo un estilo de vida y ya con mi edad yo no voy a cambiar, ¿verdad? Pero sí tengo también un testimonio de vida. Un testimonio de vida que lo puedo, como dije hoy, compartir con quien sea y que se puede atrever la gente a creer que Jesús es la única opción de cambio. Yo probé todo lo que se puede probar siendo adolescente, siendo jovencito, pero nada provocó un cambio en mi vida hasta que me hablaron de Jesús. Ahí todo comenzó a cambiar. Y esa es la invitación que queremos hacerle a todos los que están del otro lado. Podés venir y probarla vos mismos. Los viernes y los domingos a partir de las 20 horas. Los miércoles y los jueves a partir de 19:30 horas en las casas de bendición. Y bueno, esa es la invitación que queríamos extender. Exactamente. Bueno, ha sido un placer, una alegría y que Dios nos siga bendiciendo. Chao. Chao.